El domingo pasado era el domingo de la palabra de Dios. Se nos mostraba lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que es llevarnos a la libertad, a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Hoy nos muestra qué pasa cuando esta palabra es rechazada o es acogida. ¿Y por qué? Fíjense qué conocimiento de la humanidad tiene Dios. Obvio, es el creador, Él nos conoce. Igual que alguien que ha creado algo, conoce bien lo que ha creado. Y habla de esta comparación del sembrador. Fíjense que si ustedes fueran campesinos, si hay algún campesino aquí, se darían cuenta que Jesús, al sembrar, tirar la semilla, desperdicia un montón. O sea, no lo hace con una técnica para que funcione, que la mayoría de la semilla de fruto. No. Él tira la semilla en todos los terrenos. Normalmente el terreno debe ser preparado, pero no, él tira la semilla en todos los terrenos. Entonces dice que una parte cayó en el camino. ¿Qué pasa en el camino? Cuando caminamos, nosotros, los seres humanos, la tierra es apisonada y se pone dura. Por lo tanto, si tú tiras semilla allí, la semilla se queda encima y vienen los pájaros que la ven y se la comen. Esto dice, son aquellos que el demonio, dice, les roba la palabra. ¿Esto por qué pasa? Pasa cuando, por ejemplo, una persona solo viene a la iglesia cuando hay un difunto, cuando hay una boda, cuando hay un 15 años, cuando hay una primera comunión, un bautismo. Viene solo a los eventos y no viene a escuchar la palabra, sino que viene al evento. Viene porque viene a saludar a las otras personas, a que se sientan bien. No viene a escuchar la palabra. Entonces el demonio le roba la palabra, porque el demonio no quiere que escuches la voz de Dios. Es lo primero. Lo segundo, dice lo que cayó en terreno pedregoso. Y dice que cuando sale el sol, la semilla entra, como la tierra está encima, inmediatamente la semilla surge, germina, la plantita, pero como está encima, cuando sale el sol, se quema. Y esto se refiere, dice Jesús, a aquellos que cuando vienen las dificultades, inmediatamente se van. Estos son, por ejemplo, aquellos que cuando a lo mejor entraron a una comunidad, escucharon una catequesis, y alguien te criticó, alguien te dijo algo que no te gustó, y dice, no, yo ahí no vuelvo porque ahí son personas criticonas. En cuanto tienes una pequeña dificultad, te vas. No soportas el sufrimiento. Esto, entonces dice, se seca la planta. La planta es esta palabra que quiere dar fruto en ti, pero se secó.
Lo tercero es lo que nace entre zarzas. Hay otra traducción que dice entre espinos. Si usted ve en la maleza, en el campo, hay pequeñas plantas que tienen espinas. Esas plantas después crecen y se hacen más grandes que las demás hasta formar a veces un árbol. Pero son plantas de espinas y ahogan a las demás plantas. En este caso dice ahoga aquello que era la semilla de la palabra. Eso se refiere a aquellos que andan siempre preocupados de las cosas materiales. Y entonces dice, no, a mí la iglesia no me da de comer, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer las cosas y a nadie le interesa lo que yo hago, entonces yo voy a funcionar por mi cuenta. Y entonces, esas preocupaciones, esas cosas, te apartan y ahogan la palabra. ¿Cuál es el punto de esta palabra? Que esta palabra que se nos ha entregado, ¿cuál es? Lo decíamos el domingo. La palabra que te anuncia el amor de Dios, por lo tanto te ilumina cuál es tu verdadera libertad, que es poder amar al prójimo. Esa es la verdadera libertad. Nosotros pensamos, y el mundo nos lo ha metido en la cabeza, que la libertad es hacer lo que me da la gana. Pero si en hacer lo que te da la gana está el pecado de por medio, eso te impide vivir según la voluntad de Dios, que es amar hasta dar la vida como Él se entregó por nosotros. Porque ese es el verdadero amor. Aquel que quiera formar una familia, formar una pareja y no está dispuesto a dar la vida, va a fracasar. Porque siempre en el matrimonio conlleva dar la vida. Y también, si tú quieres entregarte al servicio de Dios, también implica dar la vida. Tanto en un caso como en el otro. ¿Por qué? Porque ya no nos pertenecemos, estamos consagrados a Dios. Lo dice en la carta a los Hebreos, donde menciona que somos de estos, que con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. O sea, el ser bautizados significa una consagración. Al ser bautizado, ya tú no te perteneces a ti mismo, le perteneces a Dios. No es que ahora tú puedes decirle a Dios, Dios, tú vas a hacer lo que yo te diga. No, es al revés. Dios, dime lo que yo tengo que hacer. Muéstrame cuál es tu voluntad. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, la tierra buena, ¿cuál es? ¿Cuál es la tierra buena? Cuando se cultiva. Cuando se enseñaba la biología, no sé si ahora hoy en día todavía se enseña la biología, la botánica. Se decía que la tierra buena para cultivar es la que tiene humus. En todo el planeta Tierra hay una capa de humus donde es bueno para cultivar. ¿Qué tiene esa capa de humus? Tiene desechos orgánicos, de plantas, de animales, que puede ser también caca de gallina, puede ser de todo. Hasta gusanitos andan por ahí, en eso. Esa es la tierra buena. Y precisamente la palabra humildad
viene de humus. De ahí viene la palabra humildad, viene de humus. O sea, de reconocer de lo que estamos hechos. O sea, la tierra buena es que reconozcamos que somos pecadores, que muchas veces nos hemos apartado de la voluntad de Dios, que hemos querido vivir en el pecado y que eso nos ha llevado a la muerte. Entonces, la tierra buena significa reconocer que es la palabra de Dios la que va a dar fruto en mí. Si yo sin la palabra de Dios no puedo dar fruto, seguiré siendo pura porquería, porque estaré siempre en el pecado. Por eso necesito la palabra de Dios que brote de una planta, que dé los frutos que Dios quiere en mi vida. Esto es lo que Dios quiere realizar en nosotros. Pero obvio, para eso necesito venir a la iglesia a escuchar la palabra. O sea, no basta con decir, yo soy católico y siempre voy a ser católico, pero nunca vas a la iglesia. O decir, bueno, yo voy a misa el domingo. Pues sí, excelente los que van a misa el domingo. Pero no basta con ir a misa el domingo. Porque el mundo nos está continuamente acribillando 24/7. Nos está acribillando con su adoctrinamiento, que nos quiere apartar de Dios. Y nosotros, ¿qué nos cuesta venir 1 hora a la semana? 1 hora a la semana nos cuesta. Cuando deberíamos venir todo lo más posible a escuchar esa palabra de Dios, que nos ilumine, que nos guíe, que nos ayude. Ojalá pues que nos dejemos conducir por esta palabra, que podamos entrar en oración cada día, suplicando esa palabra que venga a iluminar nuestra vida.